¿Qué tal, queridos amigos? Espero que todos se encuentren muy bien de salud, que sigan cuidándose porque el coronavirus está muy pesado. Todos ya sabemos eso, así que debemos extremar nuestros cuidados. Bien, yo les había comentado en el capítulo anterior que seguramente hoy día, en el siguiente, que es el capítulo 5, íbamos a tener otro entrevistado, probablemente el profesor de educación física o bien la profesional que nos va a hablar acerca del manejo del estrés, que son los dos pilares que queremos desarrollar para completar los 4 pilares, ¿no es cierto?, que nos van a ayudar a que nuestro Ferrari viaje por el camino adecuado. Bien, no va a ser así porque tuve algunas dificultades ahí en la coordinación de los tiempos para las entrevistas. Necesito el tiempo del otro entrevistado. Entonces voy a avanzar hoy día en las materias fundamental y hoy día vamos a ver el capítulo 5. Voy a compartir mi pantalla entonces para que esto se pueda ver bien, ¿no es cierto? Ahí ustedes deberían estar viendo mi pantalla. Eso es. Entonces, este capítulo 5 lo he llamado la primera regla de oro, formar tu fondo de inversión privado FIP. Hemos dado esa sigla, Fondo de Inversión Privado, FIP. Bien. Partamos entonces. Yo les hablé en el capítulo 1 acerca del cuadrante del flujo del dinero. Vamos a repasar este concepto porque es importante. Acá tenemos una cruz, ¿no es cierto? Que al lado izquierdo tenemos valores como la seguridad, ingresos lineales, y al lado derecho tenemos valores como la libertad e ingreso residual. En el cuadrante superior izquierdo tenemos a los empleados. Aquí está el 60% de las personas que reciben un ingreso. Ellos están intercambiando su tiempo y su esfuerzo por dinero, ¿no es cierto? Lo que vende el empleado fundamentalmente es tiempo. Después tenemos bajo este grupo a los autoempleados. Aquí están todos los profesionales independientes, ¿no es cierto? Decíamos, los comerciantes y un conjunto de emprendedores, hoy día muchos por internet, que trabajan generando su ingreso, ¿no es cierto?, para sí mismos. Estos son los autoempleados que pueden representar del orden del 35% del rubro, de todos los ingresos que se están recibiendo. O sea, un 60% de las personas estarían empleadas, un 35% serían autoempleados. Después, alrededor de un 4% son dueños de empresas que les generan ingresos que no requieren su participación. O sea, tienen mucha libertad en ese sentido. Y finalmente, habría un 1% de personas que reciben dinero como inversionistas y que tienen el dinero trabajando para sí mismos, ¿no es cierto? Y por lo tanto tienen un disfrute probablemente completo de la libertad financiera. Entonces, esto del camino a la libertad financiera se trata de que nosotros viajemos desde el lado izquierdo del cuadrante del flujo del dinero hacia la derecha. Hay personas que pueden tener ingresos de los 4 cuadrantes simultáneamente. Por ejemplo, un médico puede ser empleado en un hospital y tiene un sueldo. Pero además este médico tiene una clínica privada donde atiende sus pacientes privados y entonces está autoempleado de sí mismo. Pero este médico invirtió con otros médicos y formaron una clínica más grande de la cual son socios, y hay beneficios de otros médicos que arriendan los locales ahí para poder atender, los lockers, y en definitiva obtienen también beneficios como resultado de esa inversión. Y este médico puede tener propiedades, ¿no es cierto?, que le pagan un arriendo, y en definitiva también es un inversionista y recibe el dinero de estas inversiones. Entonces, hay múltiples fuentes de ingreso y de eso se trata, ¿verdad? Normalmente todos hemos partido como empleados y después hemos hecho pequeñas incursiones. También hay mucha gente que nace como autoempleado directamente. Es difícil que uno parta acá, a menos que sea el hijo del dueño, ¿no es cierto? Pero lo más probable es que parta acá, en realidad, que sea empleado del papá, en definitiva. También están los que heredan, en fin. Entonces, todos los que estaban en el lado izquierdo del cuadrante, ¿no es cierto? Perdón, todos los que estaban aquí están recibiendo ingresos activos porque requieren de su actividad permanente, y acá están obteniendo ingresos pasivos.
Entonces, la idea es, a partir de los ingresos activos, generar fuentes de ingreso que nos den en definitiva, ingresos pasivos para finalmente obtener la libertad financiera que estamos buscando. En los ingresos activos, ¿no es cierto?, estamos ahí dándole duro permanentemente, han comprado nuestro tiempo, ¿ah? Requiere toda mi participación. Si yo no voy al trabajo, si yo no estoy haciendo mi emprendimiento, no obtengo ningún ingreso, ¿ah? Ese es el punto. Si yo no estoy, no existen. Y los ingresos pasivos, por el contrario, son los que para generarse requieren una mínima participación de mi parte. Yo puedo ser accionista, ¿no es cierto? De vez en cuando veré cómo van mis acciones o cómo va la compañía, participaré a lo mejor de una reunión de directorio. Si tengo propiedades, de vez en cuando me comunicaré con mi corredor de propiedades, revisaré cómo van las cosas, daré algunas pautas por si hay algún departamento que está desocupado, etc. Aquí están los negocios e inversiones que se pueden crear. Por ejemplo, empresas que funcionen sin uno, pero tener propiedades que generen renta, activos financieros, inversiones en valores y mercadeo en red, que fue muy popular, todavía existe mucho mercadeo en red, ¿no es cierto? Que si uno ha logrado armar una red importante de gente y uno entró a esta actividad hace muchos años, entonces ya puede tener su grupo que está produciendo para uno mismo, por ejemplo. Ok. Bueno, el objetivo de este canal es que seamos financieramente libres y que tengamos calidad de vida. Entonces, la condición básica, y aquí estamos entrando en un punto muy, pero muy importante. La condición básica para poder ser financieramente libre es que cada uno de nosotros sea capaz de generar múltiples fuentes de ingresos. Al principio todos serán ingresos activos, ¿no? Pero debemos ser capaces de generar estas múltiples fuentes. Si uno está solo como empleado y ahorra su dinero y guarda y lo cuida, por supuesto que puede juntar algún dinero, puede invertir y puede avanzar en este camino. Pero nosotros tenemos que tener un concepto un poco más potente, más fuerte. Tenemos que ser capaces de crear múltiples fuentes de ingresos. Habrá un momento en que mis ingresos pasivos, ¿no es cierto?, sean tantos que van a cubrir el 100% de las necesidades que hemos definido como tal. Acuérdense que yo les comentaba que el tema de las necesidades cada uno lo definía. Si uno tiene muchas necesidades o tiene mucha ambición que la disfraza como una necesidad, entonces uno podría tener que requerir muchos ingresos pasivos, ¿no es cierto? Si alguien quiere tener yate, avión privado, helicóptero, varias propiedades de descanso en los Hamptons, por ejemplo, etcétera. Claro, estamos hablando de otra cosa. Nosotros tenemos expectativas menores, supongo yo, razonables. Bien. Bueno, ¿y cómo partimos de una vez en este camino? Bueno, lo primero que vamos a tener que hacer es que vamos a tener que crear una segunda cuenta. Yo supongo que cada uno de ustedes que recibe un ingreso mensualmente, por ejemplo, tienen una cuenta corriente bancaria, a última hora tienen una cuenta RUT. O sea, aquí hay dos condiciones fundamentales: tener un ingreso para poder empezar a recorrer este camino y que yo ese ingreso lo tome y lo guarde y lo distribuya, lo administre a través de una cuenta corriente bancaria. Eso es muy importante. Entonces, el primer paso que estoy planteando para partir es que hay que crear una segunda cuenta que va a estar destinada a ser la base de mi libertad financiera. Esta segunda cuenta la vamos a llamar FPI, Fondo Privado de Inversiones. Privado porque es de cada uno de ustedes. Es un fondo que se va a ir acumulando, ¿no es cierto?, en el tiempo. Lo segundo que tengo que decir, y aquí ya la cosa se empieza a complicar un poco, es que ustedes hagan una declaración pública a su grupo familiar, en ese sentido pública, ¿no? Y esta declaración es que a partir de hoy vivirán con el 90% de sus ingresos actuales, como si me hubieran bajado el sueldo. Entonces voy a tener que hacer ajustes, pero para poder recorrer este camino, para poder ser financieramente libre algún día, el primer paso después de haber creado, o el siguiente paso después de haber creado
la segunda cuenta donde voy a depositar dinero es que a mi dinero le voy a quitar, a mis ingresos, a mi sueldo, le voy a quitar el 10% de lo que sea. Y voy a ajustarme al 90% de mi sueldo. Entonces, para esto, cada vez que reciba ingresos, lo primero que haré será apartar ese 10% y lo voy a depositar en mi cuenta FPI, en mi fondo privado de inversión. Esto es lo que se llama comúnmente pagarse a sí mismo primero. Esta es la clave. Créanme que esta es la clave. Hay personas que deciden hacer todos sus gastos y ahorrar lo que se pueda, lo que sobró a final de mes. La verdad es que a final de mes no sobra. Puede que sobre, dependiendo de los ingresos, por supuesto, pero en el común de la gente tiene dificultades para llegar hasta fin de mes. Yo tengo que pensar en todas las personas, no en los que tienen los mejores ingresos. Entonces, ¿cómo lo hago? Me tengo que pagar a mí mismo primero. Eso significa que en el momento en que recibo mi sueldo, tomo en ese mismo momento, si me depositaron el sueldo en mi cuenta completo, hago una transferencia del 10%, si gano 500.000 pesos, saco 50.000 pesos y los pongo en la segunda cuenta que he creado para mi fondo privado de inversión. Y hago cuenta que no existen, ¿no es cierto? Y eso es. No tengo otra manera. Y viviré con 450.000 pesos. Esos 50.000 no existen. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, como yo necesito partir con un fondo privado de inversión del mayor tamaño posible, entonces una sugerencia es vender por internet, porque hoy día está más difícil hacerlo de otra manera, todo aquello que no me sea útil. Ahí en el dibujo vemos una niña en una venta de garage en la puerta de la casa. Claro, a lo mejor estrictamente no podemos hacer ahí, pero eso simboliza lo que queremos hacer. Vamos a encontrarnos con que tenemos un conjunto de cosas que ya no ocupamos y a alguien le pueden servir y algún valor tienen. Libros que ya leímos, algún computador que todavía funciona, pero que ya es muy antiguo, o yo tengo uno más rápido, algún televisor, ¿no es cierto?, que ya no se ocupa, un hijo que se fue, lo dejó ahí. Hay bicicletas, muchas veces nos compramos bicicletas que después ni las ocupamos, o equipamiento para un sinnúmero de cosas, máquinas fotográficas, muebles, ¿no es cierto?, que cambiamos los muebles y ahí quedaron guardados, arrumbados en alguna bodega, y un largo etcétera. Entonces la idea es que este fondo privado de inversión parta con la mayor cantidad de dinero posible. Y para eso entonces tenemos que empezar a destinar el 10% de mis ingresos habituales, pero además si puedo liquidar cosas que no me sirvan, bien. Si alguien tiene un ahorro y en este momento tiene, qué sé yo, algunos millones de pesos porque lo fue guardando y tenía su, entre comillas, chanchito y tenía su platita ahí y la está guardando para algo, este es el momento de tomar ese dinero y ¡boom!, ponerlo en el fondo privado de inversiones. Mientras mayor valor tenga el fondo, mayores posibilidades van a ser de empezar a generar múltiples otras fuentes de ingresos. Entonces, ¿qué voy a hacer con los ingresos obtenidos? Bueno, ahí está, los deposito en mi cuenta. Esta cuenta es muy importante, es exclusiva para hacer inversiones que me generen ingresos que volverán a la misma cuenta. Por eso se ve ese chanchito ahí rodeado de cadena. Ustedes no pueden romper el chanchito. En esta cuenta ustedes no pueden hacer nada más que inversiones. Nunca, repito, nunca podré ocupar este dinero para otro objetivo que no sea el de invertir, porque el fondo privado de inversión es para eso. Cuando vengan las tentaciones, cuando no, es que voy a pedirle prestado un poco a este fondo, total, después lo devuelvo, no, lo más probable es que nunca lo devuelva. Así es que ustedes tienen que ser muy rigurosos. ¿Se acuerda que hablaba yo en algún momento de la paciencia, de la disciplina, ¿no es cierto?, que tenemos que tener, el enfoque? Acuérdense del deportista de alto rendimiento. Nosotros en este camino hacia la libertad financiera tenemos que actuar como un deportista de alto rendimiento. Tenemos que estar muy enfocados en nuestras metas. Tenemos que ser muy disciplinados. Y en esta disciplina no es que este mes voy a destinar el 5 o el 1 o empiezo después. No,
no lo van a lograr. Yo lo logré porque hice lo que les estoy contando. Yo les estoy hablando desde mi experiencia. Así es que en este punto, por favor, es muy, muy importante seguirlo al pie de la letra. Entonces, claro, uno tiene que preguntarse si está dispuesto a hacerlo, ¿no es cierto? Muchos, repito, muchos modifican esta forma y dicen, mejor todo lo que me sobre a fin de mes lo ahorro. Y ese ahorro me servirá para múltiples cosas, tales como para emergencias, para vacaciones, cambiar el auto. Y claro, y por ahí puedo hacer alguna inversión. Lo siento, la verdad es que tienen mínimas probabilidades que de esta forma les resulte. Este camino hacia la libertad financiera lo van a poder recorrer sí, y solo si son muy disciplinados. Yo no estoy diciendo que yo sea dueño de la verdad. No es este el único camino. Deben haber muchos otros caminos. Este es el camino que a mí me enseñaron. Este es el camino que yo recorrí más o menos fielmente. Digo más o menos porque de pronto pasaron cosas en la vida, ¿no es cierto? Y de pronto no tuve ingresos. Entonces, van sucediendo situaciones y cada uno tendrá que evaluarla. Pero yo diría que yo fui capaz de seguirlo en no menos de un 90% de las veces, cumpliendo con las reglas. Así que esta regla del 90-10, ¿no es cierto?, que les he enseñado hoy día, o que he puesto aquí encima de la mesa, a lo mejor esto es más viejo que el hilo negro para muchas personas, una vez que esta cuenta, este fondo privado de inversiones crezca, será el momento de pasar a otra etapa en que vamos a hablar de la regla del 80-10-10 y otras que las voy a explicar a futuro. Así es que espero que esto que les he dicho sea adecuado, sea claro, sea preciso, les sirva a ustedes, porque es muy importante que lo internalicen, es muy, muy importante que estos conceptos los entiendan bien. Este es un video más corto que los últimos dos, ¿no es cierto? Les va a tomar menos de 20 minutos verlo. Yo creo que vale la pena verlo un par de veces, vale la pena tomar nota. Les recuerdo que aquellos que quieran esta presentación me la piden, ¿no es cierto?, al correo de Ingepelsa Capital y yo se las mando, por si la quieren tener. También pueden detener el vídeo y tomar nota y escribir las frases que les hagan sentido, ¿no es cierto?, con respecto a cada aspecto, a cada tema. Bien, no me quiero alargar más, espero que esto les ayude a comenzar a caminar por este camino, por el camino hacia la libertad financiera con calidad de vida. Así que hasta el próximo capítulo, no quiero anticipar nada qué es lo que va a hacer porque tengo que hacer algunos ajustes, pero ya empezamos a caminar. Por favor, yo los invito a que reflexionen y a que den los pasos que ya les he planteado. Se acerca el fin de mes, algunos ya tienen ahorros, pueden empezar a ver qué cosas pueden vender. Hay mucho para hacer. Así que eso sería por mi parte en esta ocasión. Me despido y les agradezco mucho la atención que ustedes tienen. Les deseo que estén muy bien de salud y que se sigan cuidando. Una última cosa, como el postdata es esto, perdón, antes de despedirme. Comentar que las becas están muy bien. Llegaron más de 16 personas. Ya seleccioné un grupo de 7 personas en que estoy haciendo las entrevistas esta semana. Ya estoy de acuerdo con todos aquellos, con estos 7, ellos ya saben que estamos en el proceso de entrevista finales, y ya la próxima semana parto con los que cumplieron con todo. Recuerden que yo les pedí que me mandaran un correo, a los que me mandaron el correo les mandé un formulario, ¿no es cierto?, con una serie de condiciones. Algunos cumplieron con una parte del formulario, otros no cumplieron con la otra, así que esos quedaron en un segundo grupo. Si la cumplen, entonces cuando terminemos con este primer grupo pasaremos en la segunda ronda a incorporar nuevos becarios. El grupo está bien interesante y con ellos voy a ir teniendo un trabajo. Y el canal está muy interesante también, hay 130 suscriptores, ojalá que se sigan suscribiendo.
que le den ahí al botoncito rojo, que pinchen la campanita, ¿no es cierto?, para que les esté avisando. Y que todos estos contenidos, ¿no es cierto?, que yo estoy tratando de ordenarlos, de estructurarlos de una manera adecuada, amable, útil, lo logre. ¿Ah? Muchas gracias. Ahora sí me despido. Se acabó el postdata. Que estén muy, muy bien y sigan cuidándose, por favor. Muchas gracias.